Vamos en Salmos, vamos a estar viendo el Salmo 1 y 2. Rápidamente, los salmos, la mayoría de los salmos están escritos por David, sobre todo los primeros 2 libros, porque si no sabías, el libro de los salmos está dividido en 5 libros. Cada uno de estos libros termina con una doxología diciendo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. Y es que cada uno de estos libros que forman esta colección de salmos contienen canciones o poemas. Recuerda que estamos en la sección del Antiguo Testamento de los libros poéticos. Por lo tanto, vamos a escuchar mucha metáfora, hipérboles, personificación, muchas figuras de dicción, figuras dentro del texto. Pero la poesía hebrea, a diferencia de la poesía en nuestra lengua en español, no requiere de métrica o no está caracterizada por métrica, por ritmo o por rima, sino más bien se basa en paralelismos. Una y otra vez vamos a ver cómo hay una frase que la siguiente frase después de ella, la segunda frase, o expande el pensamiento de la primera frase, o extiende el pensamiento, o contradice el pensamiento. Todo eso es parte de la poesía hebrea. El mayor, bueno, ya lo dije, el mayor autor de estos salmos es David, pero también hay salmos de Asaf, de los hijos de Coré, hay uno por ahí de Moisés, uno de Salomón. Así es que vamos a conocer todo esto. Lo interesante de los salmos es no solamente acercarnos a ellos sabiendo que es literatura poética, sino sabiendo que estos salmos reflejan mucho lo que las personas que lo escribieron sentían. Y por eso nos encantan los salmos, porque encontramos en ellos una expresión de cómo nos sentimos nosotros también. ¿Te gustan las canciones? ¿No? ¿Disfrutas la música? Entonces tenemos una canción ahí que se nos quedó guardada, ya sea desde niños. Recuerdo mucho al pastor David Rosales, hace años que estuvo por acá enseñando. De repente fuimos a un restaurante a comer y había alguien cantando canciones y él viene de California y la mayoría del tiempo habla en inglés y demás, pero de repente hubo una canción mexicana que le recordó su niñez y cómo sus papás ponían esa canción y empezó a llorar. Y nos pasa eso, recordamos canciones. ¿Por qué? Porque nos identificamos con ellas. Por eso amamos el libro de los Salmos, porque nos identificamos con lo que está escrito en cada uno de estos salmos. El día de hoy vamos a ver el Salmo 1 y el Salmo 2. El Salmo 1 comienza diciendo bienaventurado y el Salmo 2 termina diciendo bienaventurado. Y los dos salmos son dos salmos completamente distintos. El primero es un salmo de sabiduría, el segundo es un salmo profético. El primero va a pintar el cuadro de un hombre que es bienaventurado, bendito, bendecido, feliz. Y nos dirá qué es lo que no hace el hombre que es feliz, bendecido, qué es lo que hace y cómo se ve. Y lo vamos a ver contrastado en este salmo con el malo y las diferencias que hay entre estos dos, con destinos completamente opuestos. Y el Salmo 2, siendo un salmo profético, es un salmo mesiánico que nos habla acerca de Jesús. Y el salmo está dividido en 4 partes, cada parte de 3, conformada de 3 versículos. Y escucharemos 4 voces distintas. Primero, de todo, del pueblo, de los jueces y de los reyes. Y veremos que esa voz es una voz en contra de Dios. Y luego veremos qué es lo que Dios el Padre tiene que decir de eso, Dios el Hijo tiene que decir de eso y Dios el Espíritu Santo tiene que decir de eso. Así es que pues nos metemos, ¿no? Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo en el que estaremos meditando en tu palabra. Guíanos, dirígenos, Señor, háblanos, transforma nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Dice así el Salmo 1, verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da
su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estos 3 versículos describen un hombre bienaventurado. La palabra bienaventurado es bendito o bendecido. ¿Y cómo es un hombre que es feliz? Tiene que ver con lo que no hace, con lo que hace, y veremos al final una descripción de cómo se ve. Y es interesante porque comienza diciéndonos qué es lo que no hace, y muchas cosas podemos aprender cuando se nos enseña cosas así, que no hacer, para después contrastarlo con lo que sí hace. Y las dos partes conviven en este sentido. Hay un consejo, el consejo del hombre y el consejo de Dios. Y este hombre está enfocado en el segundo, en el consejo de Dios. Por eso dice en el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Y luego dice: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo comienza escuchando un mal consejo, luego asociándote con aquel que da un mal consejo, y después sentándote y formando parte de aquellos que dan un mal consejo. Y eso lo podemos ver así, escalonado en el versículo 1. ¿Quién es el malo para empezar? No, dices, porque cuando yo doy un consejo es malísimo, o sea, ya ni me aconsejo yo mismo, ¿no? ¿Quién es el malo? Es interesante esto. La Biblia presenta al ser humano con una agenda, con una voluntad propia, y a Dios con su voluntad divina. Incluso dice su palabra que estamos muertos cuando estamos en nuestros delitos y pecados, y nos dice cuál es el pecado: que andamos en la voluntad de nuestros pensamientos, en la voluntad de nuestra carne. Y creo que eso es. El consejo humano es un consejo que nos desvía del consejo de Dios constantemente, y lo podemos ver a nuestro alrededor, ¿no? Uno de los ejemplos más claros que vemos es, por ejemplo, en las bodas, ¿no? Cuando me toca a mí hacer una boda y estoy en la boda, le digo a todos los que están asistiendo a la boda: ustedes son testigos de lo que estos dos, del novio y la novia, están prometiéndose. Por lo tanto, ustedes están escuchando, pongan atención a lo que dicen, porque ustedes están siendo testigos. Cuando uno de ellos vaya con ustedes y les diga: ay, es que ya no lo aguanto, hey, yo fui testigo de tus promesas, ¿no? Porque lo común que sucede ahora es: voy a la boda, escucho sus promesas, pero cuando vienen a decirme: no, es que ya no lo aguanto, pues déjalo, ¿no? Pero ese es el consejo humano, ese es el consejo del hombre, es el consejo del malo. Como vimos, primero comienza escuchando, luego asociándose, y termina siendo parte de los escarnecedores. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, hay varios versículos que tienen un paralelo con esto que estamos leyendo en el Salmo 1, que nos recuerda el Salmo 1. En Jeremías 17, verso 5 dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, ¿no? Entonces Jeremías nos dice: aquel que que confía en el hombre, es como una retama que es arrastrada y que mora en lo despoblado, en lo deshabitado, en el desierto, ¿no? Pero no solamente nos dice qué es lo que no hace una persona bienaventurada, sino también nos dice qué es lo que hace. En contraste, la persona bienaventurada, dice aquí, tiene la ley de Jehová como su delicia. Delicia, ¿no? Ahora, si acaso es David el que escribió estos salmos, porque lo notaste, no nos dice quién escribió este salmo, pero es probable que haya sido David. David lo que tenía de la ley de Jehová es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y dices: no son mis favoritos. Así como que mi delicia esté en esos libros, me encanta más pues este libro, los Salmos, ¿no? O Proverbios, ¿no? O un libro del Nuevo Testamento. Pero David tenía eso, y lo tenía como una delicia.
Y me llama la atención eso. Nuestra relación con la palabra, ¿cómo es? ¿Nos deleitamos en la palabra? O cuando alguien te dice, hey, lee la palabra en las mañanas, ¿lo haces más como una carga, como una carga o como un deber? Porque el bienaventurado no lo ve así, lo ve como un deleite. Ve la palabra de Dios como un deleite. Nosotros no tenemos solamente esos 5 libros, tenemos 66 libros para deleitarnos, ¿no? Un gran menú, ¿verdad? Para poder saborearlo. De hecho, el Salmo 19, sí dice ahí que es el Salmo de David, dice que la palabra de Dios es más deseable que el oro y más que mucho oro afinado, dulce más que miel y que la que destila del panal. Es tan deseable, más deseable que el oro, porque la palabra de Dios puede hacer por ti lo que el dinero no puede hacer. ¿Okay? ¿Has conocido gente con mucho dinero, pero nada sabia? Que no tiene sabiduría. La palabra de Dios puede darte sabiduría, ¿no? Y lo que el oro no te puede dar, ¿no? La palabra de Dios puede transformar tu vida, lo que el dinero no te puede dar, ¿no? Quisieras comprar que cambiara tu corazón, pero es imposible. Pero la palabra de Dios sí. Es más, checa esto. La palabra de Dios da testimonio de Dios, de quién es Él. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriña la escritura. Ustedes creen que ahí está la vida eterna, dice Jesús, pero ella es la que da testimonio de mí. En Lucas capítulo 24 es muy interesante. Jesús a sus discípulos, estas son de sus últimas palabras, verso 44 de Lucas 24 dice así: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? De mí, dice Jesús. Todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sabes? Nos podemos deleitar porque ahí está el testimonio de quién es Jesús, y por medio de Jesús conocemos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Nos deleitamos en esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es el fin, solamente es el medio. Qué interesante, ¿va? Porque no es cuestión de llenarme de información y de conocer mucho y de saber dónde están los versículos, nada más eso. ¿Por qué? Porque la letra envanece, pero el espíritu vivifica. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios solamente por conocimiento, nos podemos llenar de conocimiento, pero no afecta nuestra vida. Lo que la palabra de Dios es un medio para tener un encuentro con Dios. Encontramos su testimonio aquí, encontramos lo que Él ha hecho. Cuando nos relacionamos con la palabra, nos relacionamos con aquel que dio su palabra, con aquel que usó a hombres para escribir todo lo que tenemos el día de hoy entre nosotros. Recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios. Es el aliento de Dios, es lo que significa. Inspirada por Dios no es como una inspiración de musas, sino es el aliento de Dios. Cuando abrimos la palabra, dejamos que Dios nos hable. Podemos deleitarnos en ella. Pero no solamente eso es lo que hace el bienaventurado. No solo se deleita en la ley, sino que medita en ella de día y de noche. Meditar habla de ponderar, de incluso murmurar, de estar diciendo palabras con nuestra boca casi cerrada, murmurar, hablar en voz baja. Pero también se puede utilizar para hablar de rumear. Y hablamos de los rumiantes como aquellos animales que comen, meten el alimento en un estómago porque tienen varios. Después de cierto tiempo vuelven a sacar ese alimento a su boca y lo vuelven a masticar y luego se lo comen. Dice, qué horrible. Bueno, por lo menos si tuvo un buen desayuno puede recordarlo en la tarde, ¿no? Y puede en la tarde volver, regresa ese alimento y dice, uy, qué buen desayuno tuve. ¿Qué es lo que busca con rumear? Con volver a tragar y volver a comer, sacar todo el provecho de ese alimento, sacar todos los nutrientes. Y la palabra de Dios sin duda tiene nutrientes para nuestra vida.
Al principio leí el salmo que me tocó el día de hoy, una porción nada más, y platicamos un poco de eso y te animaba, lee la palabra de Dios en la mañana. Tómate el tiempo, no para leerlo rápidamente e irte, sino para ponderar, para considerar, para meditar. Y come, ¿no?, su palabra. Y luego en la tarde lo regurgitas, ¿no? Y lo recuerdas, ¿no? Porque meditar es eso que hace que las palabras dejen de ser tinta y papel y se formen y tengan vida en nuestra vida y actúen en nosotros. Su palabra puede actuar en nosotros, puede penetrar nuestro corazón, puede mostrarnos cómo estamos. Cuando meditamos su palabra, le hacemos preguntas a la palabra. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué tengo que hacer con lo que Él me dice? Eso le llamamos aplicar la palabra de Dios. Le hacemos preguntas a la palabra, al texto que estamos leyendo. ¿Hay algún mandamiento que tengo que obedecer? ¿Hay alguna promesa que tengo que creer? ¿Hay algún pecado del cual me tengo que arrepentir? ¿Hay alguna decisión que debo de tomar? Así la palabra pasa de tinta y papel a hacerse vida en nosotros. El hombre bienaventurado no solamente no hace estas cosas, sigue el consejo del malo, sino que pondera, considera, medita en la palabra de Dios constantemente. ¿Cómo se ve este hombre? Ahí está en el verso 3, ya lo leímos. Será, dice, como un árbol, ¿no? Ayer en la tarde estaba leyendo y estudiando y estaba en mi casa y justo vivimos en un departamento y estaban los árboles, llegan hasta donde está nuestro balcón y empecé a ver cómo están brotando, ¿no? Todavía sigue siendo invierno, ¿verdad? Todavía falta un mes para la primavera. Pero en ese momento, cuando estaba viendo eso, mi hija sale y ve las jacarandas. Ya supe que eran jacarandas en la reunión anterior. Está pintándose de morado los árboles y me dice, mira, porque a mi hija le encanta cuando la ciudad se pinta de este color lila, morado, ¿no?, rosa. Y me dice, mira, cuando tú ves un árbol, ves que está vivo. Y así es una persona bienaventurada, que medita en su palabra y que ha dejado a un lado el consejo del malo. Es una persona que está viva, que está creciendo, una persona que está madurando. Dice, es como un árbol plantado. Y plantado me habla de echar raíces. Una persona que ha echado raíces, que permanece en Cristo, que permanece en su palabra. Jesús nos compara a nosotros, a sus discípulos, como pámpanos, y Él dice, yo soy como la vid. La vid y los pámpanos tienen una relación. Si tú separas el pámpano de la vid, se muere. Pero si se mantiene unido y permanece en la vid, ¿qué hace? Da mucho fruto. Y así dice Jesús, si tú permaneces en mí y yo en ti, entonces darás mucho fruto. Separado de mí, nada puedes hacer. Juan capítulo 15, verso 5. La persona que es bienaventurada, la que describe el Salmo 1 es así. Una persona que está viva, que crece, que madura. Una persona que está arraigada en Cristo, en el Señor, permaneciendo en Él. Pero no solo eso, dice, da su fruto a su tiempo. Hay evidencia en su vida. El fruto es evidencia. El fruto no se puede fabricar. Es evidencia de que hay vida espiritual. En Gálatas 5 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, que se ve así: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Así se ve el fruto del Espíritu. Es la evidencia del fruto. Lo interesante de esto es que nunca has visto un árbol comiéndose su propio fruto. ¿Estás de acuerdo? El fruto no es para el árbol, el fruto es para los que están alrededor del árbol, ¿no? Entonces tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia es una bendición para tu familia. ¿Qué tal cuando no tienes paz? ¿Qué tal cuando estás todo gruñón? ¿Qué tal cuando no tienes nada de paciencia? El fruto es para los demás. Ahora, piensa en tu fruta, déjame decirlo así, fruta favorita. Estás pensando en mango seguramente, ¿no? O la que tú quieras, a lo mejor es guayaba, no sé, a algunos les gusta la sandía. Pero cuando piensas en una fruta, piensas en algo fresco,
¿no? Que te nutre. Es más, comes una fruta y como que el azúcar que trae la fruta te levanta, ¿no? Y te sientes bien. Así son las personas. Cuando estás, una persona bienaventurada, una persona que está describiéndose aquí, cuando tú estás alrededor de una persona así, te refresca, te llena, te nutre. Es increíble. A diferencia de una persona que no es así, te desgasta, te drena, le dices ya, ya. Pero una persona que da fruto bendice a las demás. Qué maravilla es poder ser bendición a otros por medio de la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Qué importante entonces es meditar en su palabra cada mañana, porque no sabes a quién le vas a dar de comer en la tarde, ¿no? Dice ahí, su hoja no cae. Y esto refleja también esta perseverancia en la persona, que no importa la estación del año en la que está, su hoja no cae. Siempre hay hojas verdes. Este tipo de persona es una persona como este árbol siempre verde. ¿Lo has visto? Todo el año está verde. Y dice al final, y prospera. Todo lo que hace prosperará. Y no está hablando solo de prosperidad económica. Puede ser así, pero no nada más de prosperidad económica. Está hablando de una prosperidad en relaciones con otras personas, en su relación con Dios, en su trato, en su carácter, en su forma de vida. Acompáñame otra vez a Jeremías 17. Leímos solamente 2 versículos. Jeremías 17, leímos el verso, ¿te acuerdas cuál es? El verso 5 y 6, ¿verdad? Jeremías 17, 5 y 6 leímos. Mira lo que dice en el verso 7 y 8. Bendito, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué increíble, ¿no? Este es el hombre que medita en su palabra. Ese es el hombre que tiene una relación con Dios porque confía en Dios. Su confianza es Dios. Y eso es lo que pretende estos tiempos, de buscar al Señor por medio de su palabra. Que crezca tu confianza, que Él sea tu confianza. Que no confíes en ti y en lo que tú puedes hacer, sino confíes en Él y su voluntad y lo que Él tiene para ti. Salmo 1, regresando. Ya vimos los primeros 3 versículos, pero mira ahora el resto del Salmo. Dijimos que aquí se encuentra un contraste y al final una resolución. Verso 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los buenos. ¿Dice buenos? No, dice de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El contraste está ahí en el verso 4 y 5, donde me dice cómo se ve el malo. El malo no se ve como un árbol vivo que da fruto, se ve más bien como un tamo. ¿Qué es un tamo? La cubierta de una semilla, de un grano. Esto que nos sirve, esto que cuando agitan las ramas de trigo se desprende y se lo lleva el viento. Por eso dice ahí, son como el tamo que arrebata el viento. Entonces te das cuenta que hay un contraste totalmente opuesto. El hombre bienaventurado es un hombre que está plantado, que es un árbol que se sostiene en el Señor, que prospera, que da fruto, que bendice a los demás. Pero el malo se lo lleva el viento. En la Biblia se presenta a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, y presenta a los hijos de ira como aquellos que siguen esa corriente. Lo extraño y lo interesante aquí es que el tamo siempre está pegado al grano, muy cerca, está pegado al grano todo el tiempo hasta que llega el momento de la separación. Y con esto quiero decir lo que quiero decir. Puedo estar aquí mismo y puedo ser un árbol o puedo ser tamo, y estamos aquí pegaditos hasta que llegue el momento en el que se separan.
El tamo, como vimos en Jeremías 17, dice es aquel que habita en el desierto. Es como el contraste es evidente. No da fruto, no bendice a los demás, no da y alimenta y nutre, no está creciendo, está estancado, es como el tamo. Y al final de este salmo dice en el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y sí, lo leí como buenos, porque quería hacer notar que no dice el camino de los buenos, porque bueno no hay uno. Entonces, ¿qué es una persona que es justa o justo? La palabra de Dios dice que aquel que ha depositado su fe en Cristo, su fe le es contada por justicia. Dios nos transforma, nos cambia, y Él conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Entonces el salmo comienza increíble, bienaventurado, y termina con perecerá, con muerte, con separación, ¿no? ¿Puedo pasar de ser tamo a un árbol? Sí, pero antes de hablar de eso, vayamos al Salmo 2. Dijimos que el Salmo 2 es distinto al Salmo 1, es un salmo profético porque habla a futuro. Es un salmo mesiánico porque en el Nuevo Testamento se usa para hacer referencia de Jesús, y es un salmo real porque habla de una coronación de un rey. Pero vayamos poco a poco, leamos los primeros 3 versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La primera voz es muy clara, es la voz de gente, pueblos, de reyes y de príncipes. Y es una voz que es común entre todos. Ahora, el escritor de este salmo, probablemente sea David. David está preguntándose por qué lo hacen, por qué se juntan, por qué se amontinan, por qué piensan cosas vanas, cosas vacías, cosas que no tienen sentido. Y es porque en el versículo 2 dice: están contra Dios, contra el Cristo, que eso es lo que significa ungido, y están viendo a Dios como aquel que pone ligaduras, como aquel que establece ataduras. Por eso David se pregunta: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué piensan de esa manera? ¿Por qué consultan juntos de esa manera? ¿Por qué llegan a esa conclusión? Y es que si te pones a pensar, en realidad Dios ha sido bueno. Dios es bueno. De hecho, solo mira cómo en Hechos capítulo 14 se le describe a Dios Mira lo que dice Hechos 14 versículo 15. Bernabé y Pablo llegaron a esta ciudad, y en esta ciudad los tomaron como dioses, ¿no? Y ellos se levantan y dicen esto: mira, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Interesante que use la misma palabra, vanidad, ¿no? Vaciedad. De estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Y checa cómo describe a Dios: Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí solamente Dios ha sido bueno. Dios se ha creado un lugar donde tú y yo habitemos, que nos beneficiamos de todo lo que Él creó. Es más, si tenemos vida es porque Dios nos ha dado esa vida. Contra todo pronóstico, Dios nos ha dado vida y nos ha puesto en un lugar donde podemos estar. Y luego dice en el verso 16: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Hasta en eso se puede ver la bondad de Dios. No eres un robot que solamente hace
lo que el que lo fabricó le pide que haga, sino que te ha dado libertad para andar en tu propio camino. Pero checa esto en el verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo, ¿qué dice? Bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Dios ha sido bueno? Claro que Dios ha sido bueno. Por eso David se pregunta y dice, ¿por qué están contra él? No solamente contra él, sino contra su ungido, contra el Mesías, contra el Cristo. Y esto es, dijimos hace unos momentos, ¿verdad? Que toda la palabra da testimonio de quién es Jesús. La ley, los profetas y los salmos dan testimonio de Jesús. Bueno, desde Génesis está planeado esto. ¿Cómo comenzó el Salmo 1? Bienaventurado. ¿Crees que Dios quiere bendecirnos? Claro que sí. Y se lo dijo a Abraham, el hombre que escogió para de él formar su pueblo y de su pueblo traer al Mesías, al Cristo. ¿Qué le dijo a Abraham en Génesis 12:3? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de él iba a venir la simiente, el Cristo, el que iba a vencer el pecado, la muerte y traer vida al hombre. Entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos del Salvador, hablamos de aquel que vino, se hizo hombre, vivió una vida recta, justa, nos dio a conocer a Dios y vino para salvarnos. De hecho, la palabra Jesús significa eso. Jehová salva, Yoshua o Yeshua, Dios salva. Ese es su nombre. Él es el Salvador y Él vino para perdonar nuestros pecados. Y dice su palabra que si creemos en Él, no nos perderemos, sino tendremos vida eterna. Entonces Dios ha sido bueno y la venida de Jesús ha sido para nuestra bendición, para bendecirnos. Pero aquí están todos estos en contra de Dios y en contra de Cristo, ¿no? Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Quiere borrar el testimonio de Dios y su provisión y su cuidado providencial en nuestras vidas. O sea, ponte a pensar, a lo mejor el día de hoy ya conoces a Dios, pero antes de conocerle, Dios te cuidó una y otra vez. Eran esos momentos en que Dios te había cuidado y decías, wow, Dios, ahora sí me voy a portar bien. Pero se nos olvidó y seguimos en nuestro camino. Y a lo mejor hubo otro momento donde era claro que Dios te cuidó tanto que dijiste, gracias Dios. Y a lo mejor fuiste a un templo, a una iglesia, a una capilla y te pusiste de rodillas y dijiste, ya voy a cambiar. Pero no pudiste. Todos podemos reconocer que Dios ha sido bueno y que el Señor Jesús vino para rescatarnos. Pero el necio dice en su corazón, Dios no existe. El necio mejor le añade millones y millones y millones de años a la evolución con tal de decir Dios no existe. Venimos del chango, ¿no? Y por eso nos comportamos como changos, ¿no? Y así somos, necios, rebeldes. Y ahí están en contra de Dios y en contra de su ungido, en contra del Cristo. Lo interesante es esto, dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y es que sí, el necio, el que tiene este pensamiento, Dios no existe, ¿no? Cuando llegas y dices, hey, quiero hablarte de Dios, no me hables de Dios. No. Y empezamos a usar cualquier excusa. No, sí, mi primo se hizo cristiano, pero no, hombre. Y usamos cualquier excusa, pero no queremos saber. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios vino a atarnos, a ponernos en una cárcel, en una prisión. Lo interesante es esto: ya estamos en la cárcel. Ya estamos en la prisión. Ya estamos en esclavitud. ¿Esclavitud de qué?
Jesús dijo: aquel que hace pecado es esclavo del pecado y necesita libertad. Jesús mismo dijo: si tú eres mi discípulo, permanecerás en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y los que lo escucharon fue así de: yo soy libre, o sea, yo nunca he sido esclavo de nada. Entonces Jesús le dice: el que hace pecado es esclavo del pecado. Y si el Hijo de Dios no os libertare, si crees en Jesús, Él puede darte libertad. Él es la verdad, Él es lo que necesitas para ser libre. Es hermoso saber que Jesús dice Él mismo: el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y mucha gente no sabe esto. Jesús no vino para condenar al mundo. Y entonces, ¿por qué cuando hablo con alguien dice: me estás condenando? No. O es que Jesús nos condena. No, ya estamos condenados. Nuestro propio pecado nos condena. Nuestra propia rebeldía, nuestra propia ignorancia nos condena. Jesús vino para salvarnos. Él ha venido para librarnos. Él ha venido para traernos libertad. ¿Qué cantábamos hace rato? Me has dado libertad, ¿no? Te quiero adorar. Tu palabra me ha hecho libre. ¿Recuerdas? Eso cantábamos hace unos momentos. Él nos ha dado libertad. Pero entonces, después de esto, ahora digo, es muy fácil ver el rechazo del mundo a Dios y el rechazo a Jesús. Es impresionante verlo. Desde los niveles más altos, porque aquí me habla de reyes, príncipes, hasta el gente y pueblo, contra Dios, contra Jesús, contra la vida. Semana pasada era muy evidente, ¿no? El video que subieron fue publicado en todos lados de la corte en Nueva York, ¿no? ¿Qué es lo que lograron aprobar? Aprobaron el aborto hasta el 9º mes de embarazo. O sea, en Nueva York el día de hoy está aprobado a que si tú cargaste a tu bebé todos los 9 meses, pero luego antes de que nazca tú dices: no, me va a afectar mi salud, me va a afectar, me voy a deprimir, no vaya a ser que me va a pasar algo, y puedes abortar antes del parto. Eso es asesinato, ¿estás de acuerdo? Eso es un claro asesinato. Ahora, lo terrible del video no era nada más que aprobaron esa ley, sino que estaban todos de pie y aplaudiendo. Un video después que vi, había una celebración en las calles de Nueva York, un carro alegórico enorme, gente bailando y cantando, y el letrero en el carro alegórico era: gracias Dios por el aborto. Es muy claro, hay una oposición completa contra Dios y contra Cristo. Es muy claro. Ahí están levantando su puño, negando la existencia de Dios y rechazando todo lo que tenga que ver con Dios y con el Cristo. Veamos la segunda voz. Dice en el verso 4, 5 y 6: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dice esto: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Los primeros 3 versículos involucran la gente, los príncipes, los reyes. Ahora es Dios el que habla. Y lo ves riéndose y burlándose y dices: ¿qué onda? ¿No? O sea, no me imagino a Dios burlándose de la gente. Y no es en ese sentido de burla, sino: ¿has visto a un chihuahua ladrándole y pensando que va a vencer a un gran danés? ¿Lo has visto? ¿No? Ahí están todas sus venas así, ¿no? Y haciendo todo su show, ¿no? Y tú dices: ¿qué provoca en ti? Te ríes. O sea, dices: es imposible, ¿por qué se pone así? O sea, la única manera de vencer al gran danés es que te atores en su garganta. Esa es la única manera, que lo puedas matar. No hay otra manera. Y te ríes, ¿no? Y en ese sentido Dios se ríe, como diciendo: ¿en serio? ¿En serio? ¿Es verdad? O sea, he sido bueno contigo, te he bendecido, te he dado el aliento que el día de hoy estás usando para hablar contra mí.
¿Podría Dios quitar la vida? Claro que sí. Pero ¿qué quiere Dios? Bueno, lo primero que quiere que sepas es que Él ha puesto a su rey sobre Sión. Él reina. Y no hay duda de esto. Él reina. Jesús vino a este mundo haciéndose hombre, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego dice inmediatamente en Filipenses 2 que Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doblen su rodilla y confiesen que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús vino como siervo, murió en la cruz, pero ha sido exaltado como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Él reina, ¿no? Entonces cuando tú lees esto y dices el mundo está así, yo no estoy de ese lado, estoy del otro lado, qué miedo, qué temor, acuérdate de esto: Jesús reina. Él ha puesto su rey sobre Sión, ¿no? Y aun cuando todos muestren sus músculos, griten muy fuerte, ¿no?, hagan cualquier cantidad de manifestaciones, el que reina es Dios. Estamos viviendo un tiempo bastante agitado mundialmente el día de hoy. ¿Estás de acuerdo? Todo lo que está sucediendo en Venezuela está moviendo poderes por todos lados. Y unos dicen, no, es que estos quieren lo que hay en Venezuela, no es que estos... Y de repente sí da miedo, ¿estás de acuerdo? Sí da miedo que de repente Estados Unidos pueda comenzar una guerra y que los demás lo defiendan y comience, y dices, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué está haciendo Dios? Se ríe. ¿Está preocupado Dios? No. Aunque todos muestren sus músculos y sus ojivas nucleares, no. ¿Por qué? Porque Dios ha visto. ¿Qué no ha visto? Ha visto a Faraón intentando acabar con el pueblo de Israel, ordenando que si era un niño hombre el que naciera, fuera tirado en el río. ¿Te acuerdas? Y ahí está esta mujer que dice que ve a su bebé hermoso, sabe que Dios lo tiene para algo y lo pone en un Moisés, ¿no? Por eso se llama Moisés, la canasta esa, porque Moisés lo pusieron dentro de esa canasta y lo soltaron en el río. Y el bebé llora y alguien lo escucha. ¿Y quién es? La hija de Faraón. Lo agarra como su hijo, ¿no? Le pone Moisés, lo cría, lo levanta, y Moisés se va a convertir en el libertador del pueblo de Israel. ¿Qué hace Dios? Faraón está diciendo, mátalos a todos los niños hombres, y Dios está riendo porque va a usar a su propia hija para criar, fortalecer, levantar a Moisés, que después de 40 años en el desierto regresa todo débil a rescatar al pueblo de Israel. ¿Entienden lo que está sucediendo? Pueden todos mostrar sus músculos, pero Dios puso su rey. ¿Sabes? Líbrate de todo temor. Dios es el que reina. Él es el que reina. Mira lo que dice en los siguientes 3 versículos. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, y ahora es el hijo hablando. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora es el hijo el que habla. Me encanta que dice publicaré el decreto, sin ofender a nadie. No lo puso a votación, ¿estás de acuerdo? No fue, vamos a hacer una votación, a ver qué piensan y los más votos, entonces vamos a decidir. No. Él publica un decreto. Él está en control. Y publica este decreto. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y te he hecho rey. Pídeme, te daré por herencia a las naciones. Qué increíble es formar parte de su iglesia, ¿verdad? Qué increíble es pertenecer, ser su siervo, su hijo, ser parte de su reino. La última frase dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. No es otra cosa sino una imagen de ese tiempo. Antes de ir a una batalla, los antiguos reyes hacían una ceremonia, y en esa ceremonia
tenían al frente de todo el pueblo vasijas de barro y el rey llegaba y las rompía en frente de todo el pueblo. Y lo que estaba augurando es que ellos iban a vencer a su enemigo y que así como fueron desmenuzadas estas vasijas, así el enemigo iba a ser derrotado. Y eso es lo que se menciona al final. Jesús vino como siervo, vino para bendecirnos, para salvarnos, pero vendrá nuevamente sin relación con el pecado para reinar y gobernar. Para reinar y gobernar. Por último, verso 10 al 12, y esto es sorprendente, checa esto. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esos últimos 3 versículos, algunos comentaristas se asignan esta voz a la voz del Espíritu, que está llevando a reyes y jueces que antes estaban en contra de Dios al arrepentimiento, el llamado a ser prudentes. Y cuando habla de ser prudentes tiene que ver con algo de acá arriba. O sea, piénsalo, razona, mira lo que Dios ha hecho, mira lo que ha hecho por ti. Pero no solamente lo deja en esta parte de la conciencia. Ponte a pensar en esto. Dios te dio una conciencia. O sea, aún no sabías de Jesús, no habías escuchado de Jesús, pero había una conciencia que te decía: lo que estás haciendo está mal. Y eso Dios lo instaló en ti. ¿Quién puso la conciencia en el hombre? Dios. Pero quiere que lo conozcas, ¿no? Primero le dice ser prudentes, pero luego les dice admitid amonestación, y luego les dice servir a Jehová con temor, alegraos con temblor. Entonces, muy fácil podríamos decir: Él es el rey, Él es el dueño de todas las cosas. Estos perros chihuahueños están ladre y ladre, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Podría desterrarlos? ¿Podría exiliarlos? ¿Podría acabar con ellos? ¿Estás de acuerdo? Pero no quiere eso. ¿Qué quiere Dios? Que esos mismos reyes y jueces que están en contra de Él sean prudentes, admitan amonestación y le sirvan y le honren. Esto es maravilloso de nuestro Dios y del mensaje de la Biblia. Sí, te dice la verdad, eres un pecador. ¿Más claro? No hay. Pero también te dice esto: pero no tienes que quedarte así. No tienes por qué quedarte en tu prisión sin poder salir. No tienes que vivir ese sufrimiento y ese dolor. Jesús vino para traerte a libertad. Y sí quiere usar tu mente, pero quiere que tú decidas voluntariamente servirle y honrarle. La palabra honrar aquí al final, en el versículo 12, es la palabra besar. Interesante. Besa al Hijo es lo que está diciendo. O sea, digo, somos mexicanos, somos muy así, ¿no? Cuando saludamos de beso generalmente, ¿no? Una vez fui a Argentina y los hombres saludan de beso allá, ¿no? Y sí es como medio extraño. Barba con barba es así como hazte para allá. O sea, pero piensa en eso. Yo veo a mi papá y le doy un beso, siempre. Siempre que veo a mi papá lo abrazo y le doy un beso. Es mi papá. ¿Ahora entiendes? Eres un pecador, pero Dios no te quiere lejos, Dios te quiere cerca. Dios quiere que vengas y tengas una relación con Él. Y esto es lo maravilloso. El mundo está está puesto de cabeza el día de hoy. Y nadie cree en Dios, y no quieren creer en Dios, y no quieren saber nada de Dios. Y ese mismo Dios les dice: ven, sírveme, hónrame, quiero que estés cerca, quiero que estés conmigo, quiero que seas bienaventurado, quiero que seas feliz, quiero que seas bendito. Bienaventurado todos los que en Él confían. Ok, Salmo 1 y 2, ¿no están increíbles? Están maravillosos.
Quiero hacer una pequeña oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo meditando en ella, Señor. Y sé que tú quieres hacer tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Por eso te pido, Señor, toca nuestros corazones, que podamos escuchar tu voz personalmente, cada uno de nosotros, Señor. Sé que tú quieres transformarnos y como lo hemos visto, Señor, tú quieres que dejemos a un lado el consejo humano, el consejo de nosotros mismos, el consejo del malo. Señor, ya vimos hasta dónde nos puede llevar, Señor. Pero tú quieres bendecirnos, Señor. Nos has dado tu palabra para que sea nuestra delicia para meditar en ella, para hacernos crecer, madurar, servir a otros, bendecir a otros, Señor. Ser de frescura para otros. Y Señor, y a pesar de que cualquiera de nosotros que esté aquí esté lejos de ti, esté apartado de ti, o incluso esté contra ti, Señor, tú lo amas, lo has bendecido, Señor, le has dado sustento todo este tiempo, lo has cuidado y lo has guardado en ocasiones y ellos se han dado cuenta. Pero te pido que el día de hoy puedan venir a ti, Señor, puedan el día de hoy ser prudentes, admitir amonestación, servirte, alegrarse, Señor, honrarte. Señor, te pido que hagas tu obra entre nosotros. Y mientras los semillosos están orando, te pido, mantente orando. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio y el día de hoy yo quiero hacer un llamado a aquellos que están escuchando por primera vez estas buenas noticias, porque son buenas noticias. Imagínate, has estado en contra de alguien, ¿no?, por toda tu vida, y esa persona teniendo todo el poder, siendo rey y dueño de todas las cosas, no te ha quitado la vida, sino ha tenido misericordia de ti constante. Y el día de hoy desea que tú tengas una relación con Él. Lo que hizo Jesús fue esto: Él vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida. Él venció al pecado, lo que tú no has podido hacer. Él venció a la muerte, lo que ningún ser humano puede hacer. Y lo hizo por amor a ti. Dice su palabra que Él demostró, Él muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El día de hoy, Él quiere ofrecerte perdón de pecados y salvación. Que dejes de tener una relación de lejos con Él y vengas a tener una relación de cerca con Él. Que no seas solamente una criatura de Dios, sino seas su hijo. El día de hoy, Él puede darte una nueva vida. Si tú crees en el Señor Jesús, el día de hoy puedes nacer de nuevo y tener una nueva vida para vivirla con Él. Sabes, Él te quiere bendecir. Él quiere que seas un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurada, que crece, que madura, que bendice a otros. Pero comienza aquí, tú confiando en Él. Deposita tu confianza en Él. La palabra de Dios dice que si tú te arrepientes de tus pecados y depositas tu confianza, tu fe en Cristo, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que fue levantado de los muertos, serás salvo. Eso es lo que la palabra de Dios dice, y yo quiero hacerte esa invitación. Si el día de hoy necesitas libertad, si el día de hoy necesitas una nueva vida en Cristo, ahí donde tú estás, solamente ponte de pie. Si estás de pie, ¿ahora qué hago? Bueno, no tienes que hacer nada. Yo quiero guiarte en una oración. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que hemos dicho: arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesús. Yo puedo guiarte en una oración ahí donde tú estás, no te muevas donde estás. Si quieres cerrar los ojos, cierra los ojos. Repite esta oración después de mí. Di así: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Ahora sé que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Pero ahora también sé que tú, Dios, has sido bueno. Enviaste a tu Hijo Jesús para rescatarme. El día de hoy confieso que tú, Jesús, eres Señor, que moriste por mis pecados, que resucitaste al tercer día, que tú eres el Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, deposito mi confianza en ti. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la nueva vida que me das. Ayúdame, Señor, a vivirla para ti.
En el nombre de Jesús. Amén. Quédate de pie, quiero orar por ti. Señor Jesús, te pido por cada hombre y mujer que están de pie. Señor, bendice sus vidas. Gracias por hablarles, Señor. Gracias porque han tomado esta decisión de ser prudentes, admitir amonestación y servirte. Ellos voluntariamente se han puesto de pie para confiar en ti, Señor. Y tú dices que es bienaventurado todo aquel que confía en ti. Señor, gracias por tu obra en sus vidas, Señor. Y te ruego, Señor, como tú lo has prometido, sigue haciendo tu obra en sus vidas. Llénales de tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor. Transfórmalos en el nombre de Jesús.